Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Paula y hoy quiero hablar con ustedes acerca de cómo identificar a una secta, cómo saber si la organización a la que perteneces funciona como una secta. Y quiero hablar de este tema porque hace unas semanas compartí mi experiencia personal habiendo estado en una secta por los primeros 32 años de mi vida. Y en la sección de comentarios, varias personas me pidieron que desarrollara este tema. Así que quiero hablar de esto y voy a estar hablando de cómo darte cuenta que estás en una secta utilizando la herramienta que a mí me ayudó a identificar la organización en la que yo estaba como una secta. Y se trata del modelo BITE de Steven Hassan. BITE viene de las siglas en inglés BITE, cada una representa un tipo de control. Voy a tratar de dejar la imagen que les voy a desglosar en la pantalla. Soy pésima editando, así que trataré de buscar una manera de que esté ahí para que puedas pausar el video y si quieres usarlo como una referencia en tu propio caso, que puedas hacerlo. Pero de todos modos voy a estar hablando de cada uno de estos puntos en el video. Si escuchan un ruido detrás, es que tengo mi perrita aquí y ella se pasea libremente, a veces hace un poquito de ruido. También tengo un ventilador encendido porque estoy en Punta Cana cerrando el verano y hace mucho calor. Así que si ven o escuchan algo, en el fondo es por eso. Y antes de continuar, debo decir que las sectas no necesariamente son organizaciones religiosas. Puedes estar en una organización a nivel laboral o en una fundación o en diferentes grupos que funcionan como una secta. Así que una secta es simplemente un grupo que por lo general funciona de manera independiente al resto del mundo o de organizaciones que hacen lo mismo y que dentro de ella hay prácticas que son dañinas y que no son sanas, que van a desencadenar un aislamiento de otras personas y a producir consecuencias severas sobre la persona que está ahí. Por lo general, en estas organizaciones hay líderes que ejercen su liderazgo de manera muy rígida o a través de un sistema de manipulación, de lavado del cerebro, utilizando técnicas de control, de ejercer poder sobre los demás. Así que por lo general en estas organizaciones podrás presenciar muchos tipos de abuso diferentes, conductas que se salen de lo sano y de lo normal. Y como les decía, la herramienta que voy a usar se llama modelo BITE. BITE representa 4 tipos de control. El primero, la B, representa el control sobre el comportamiento. En inglés se dice behavior. Entonces, behavior control, control del comportamiento. La segunda sigla es la I, que significa control de la información. La tercera es la T, que significa control del pensamiento o thinking en inglés. Y la cuarta es control de las emociones. Y vamos a hablar de todo esto para que veas no solo la conducta que Steven Hassan identificó o identifica en esta herramienta, sino para que veas ejemplos incluso que yo viví y que he escuchado de otras personas que han estado en sectas, para que se te haga más fácil identificarlo. El autor de esta herramienta, porque hay que darle honor a quien lo merece, ¿verdad? Es un investigador que salió de una secta, estuvo en una secta, sabe cómo funcionan ellas de primera mano, en primera persona, y salió de una organización así, se dedica a educar a otras personas y en base a su observación y su estudio de cómo funcionan estas organizaciones, creó esta herramienta. Así que hablemos del punto número 1, el control del comportamiento. Dentro de una organización que funciona como una secta, observarás cosas como, por ejemplo, que promueven la dependencia, que tratan de lograr la obediencia y para eso harán uso de formas de ejercer control muy abiertas, donde a la clara te están mostrando que debes someterte a ellos.
o de formas más sutiles con manipulación psicológica y emocional, lavado del cerebro, para que tú de manera voluntaria hagas lo que ellos quieren. Así que de una manera u otra van a tener a las personas sirviéndoles ciegamente, siguiendo una línea de pensamiento claramente dañina, pero pensando que todo está bien por su experiencia particular o su interpretación en base a las manipulaciones o las acciones y represalias de quien está en el liderazgo. Por lo general, los líderes de sectas son personas que no son sanas, muy buenos en la manipulación, en saber tratar a las personas, saber cómo reclutarlos a su organización y venderles una idea totalmente diferente a lo que realmente ocurre ahí adentro. Lo siguiente es que tratan de controlar con quién se unen o con quién se juntan o pasan su tiempo el miembro de esa organización. Tratarán de que tú pases la mayor parte de tu tiempo con personas de esa organización o que hagas una separación en tu mente y en tus emociones entre tú y quienes están dentro de esa organización y todas las personas que están fuera de la organización. Más adelante vamos a ver las consecuencias que esto tiene en la vida de la persona que pertenece a esa secta. También una forma muy fácil de darte cuenta de que estás en una secta o que estás observando una organización que lo es por controlar cosas muy pequeñas de la vida de la persona, como por ejemplo su forma de vestir, su forma de peinarse. Hay iglesias incluso que tienen todo un código de vestimenta muy pero muy particular, que va más allá de lo que se consideraría normal dentro de una organización. Hay iglesias, por ejemplo, que te dicen que te vas a un infierno si usas cierto tipo de o sea, que te vas al infierno si usas cierto tipo de prendas o de cosas en tu cuerpo. Por ejemplo, la organización a la que yo pertenecí era un grupo pentecostal muy rígido, que te decía que perforarte la oreja era un pecado, que te ibas al infierno si lo hacías, o que eras un cristiano menos espiritual, que maquillarte es pecado, que las mujeres deben estar al natural. Cuando yo, que sigo siendo cristiana y creo en la Biblia, cuando voy a la Biblia, en ningún lugar dice que la mujer cristiana debe ser natural, sino que debe tener cuidado con la manera en que se arregla, pero no natural. Entonces vas a encontrar en estas organizaciones cómo controlan cosas muy, pero muy particulares. He visto iglesias que promueven cierto tipo de arreglo del cabello, las mujeres no se pueden cortar el pelo, o deben dejárselo de cierto largo para ser consideradas espirituales o santas. Hay lugares que no te dejan arreglarte las uñas o sacarte las cejas, en fin, una serie de prácticas. Hay otras sectas que incluso promueven cierto uso de ropa interior, o sea, muy particular de esa iglesia, y todo es un secreto dentro de esa organización. Así que esta conducta se va a ver, o este tipo de control se va a ver de manera muy diferente dependiendo de la secta a la que pertenezca la persona. Lo siguiente es que va a haber algún tipo de explotación, manipulación o uso extraño de las finanzas. Por lo general, como les decía, los líderes de esta organización son personas que no piensan de manera normal, que son muy, muy dañinas. Por lo general hay personalidades narcisistas, hay personas incluso que son líderes de sectas que tienen trastornos de personalidad, como el trastorno de personalidad antisocial, son sociópatas o psicópatas. Así que este tipo de personas, por lo general, va a saber cómo utilizar a las personas y sacarles provecho, sobre todo en el tema financiero. Sé de personas que les entra un dinerito y se lo entregan a la iglesia, porque eso es promovido como una señal de espiritualidad, si tú les das tus bienes. Hay organizaciones que cualquier dinero que te llegue, tú tienes que entregárselos, personas que reciben una herencia y tienen que dárselo al líder porque eso es lo que se considera correcto. Ya cuando pasan cosas como estas dentro de la iglesia, o donde utilizan tus emociones y tu deseo de agradar, tu deseo de estar bien con Dios, o cosas positivas en ti las mueven a nivel emocional para que tú des, ahí hay un problema.
Lo siguiente es que promueven un sistema de permiso donde tú tienes que acudir a ellos para hacer cosas que se consideran perfectamente normales en la vida de una persona, ya sea ir a visitar a un familiar o visitar otra iglesia u otra organización que hace lo mismo, o cualquier cosa, una decisión que es importante para ti, pero que tienes que pedirle permiso al líder. Mucho ojo con eso. En muchas iglesias esto se disfraza como cobertura espiritual, o sea que los pastores son tu cobertura, te ayudan a tomar buenas decisiones, y aunque hay algo de cierto aquí, porque muchas veces las sectas utilizan un poquito de verdad para venderte algo que es una enorme mentira, pero esa preocupación porque tomes una buena decisión o porque hagas las cosas bien, es manipulada para llevarte a hacer lo que el líder quiere. Por ejemplo, en la secta a la que yo pertenecí, que de hecho no he compartido el nombre en este video, se llama El Mover de Dios, fundada por un líder que murió ya hace un tiempo, se llamaba Samuel Fife, sigue en operación en el día de hoy. Ellos hacían algo que le llamaban cobertura pastoral, a tú ir a buscar su aprobación para ciertas decisiones. E incluso tenían un sistema donde habían unos profetas en la iglesia que oraban por tu propósito, la decisión en cuestión. Entonces los profetas veían visiones que luego los pastores te interpretaban, y en base a eso tú sabías si Dios quería que tú dieras ciertos pasos o no. Ya van viendo qué tan rara era la operación de esta iglesia. Y por mucho tiempo yo me sometía, y con el tiempo fui observando que eso fue creando en mí una dependencia de esos líderes para tomar decisiones, hasta el punto de que yo como adulta no me sentía en la facultad de decidir por mí misma. Yo siento que borraron totalmente mi capacidad de tomar decisiones por mí misma sin tener miedo de equivocarme. Promovían mucho eso, de que el ser humano se equivoca y por lo tanto tiene siempre que tener la aprobación de un pastor. Entonces, ojo, hay una línea muy fina entre buscar consejo, que es algo positivo, y que seas controlado en tus decisiones. Por ejemplo, en ese sistema que había en esa iglesia, esas visiones eran interpretadas por los líderes, y en base a esa interpretación, que era muy subjetiva, ellos aprobaban y desaprobaban decisiones claves en la vida de las personas, desde mudarse a otra ciudad, qué carrera estudiar o qué persona elegir para casarse. Así que estas cosas empiezan muy sutiles, pero terminan teniendo un impacto enorme en la vida de los miembros. Lo siguiente es que desalientan el individualismo. Por lo general tratan de venderte la idea de que pensar por ti mismo, de que tomar decisiones por ti mismo sin depender de ellos, es una señal de que eres egoísta o que no eres espiritual. Entonces, de esa manera van borrando tu sentido de esencia como persona, y que te desconectes de ti mismo para que entonces puedas depender solamente de ellos. Desalientan mucho el pensamiento crítico, quieren que tú pienses como el grupo, no que tengas tu propio criterio, y eso es muy, pero muy dañino. También causan separación en las familias. Si hay un miembro de la familia que no es de esa organización, tratan de desalentarte de que te juntes con esas personas, de que estés con ellos. Hay sectas incluso más extremas, donde si tú te vas, por ejemplo, tu familia hace como que no te conoce, no te vuelven a hablar, porque para ellos sería un pecado juntarse con alguien que se ha ido de esa organización. Así que hay muchísima separación y aislamiento de las personas, de otras personas que quizás puedan ayudarles a darse cuenta de dónde se encuentra esa persona. También restringen la sexualidad de una manera muy, pero muy extrema. En estas organizaciones se ve mucho el pensamiento rígido, y verás conductas a nivel sexual que se salen de lo normal. Por ejemplo, en la organización en la que yo estaba, cuando había una pareja de novios, se controlaba bastante ese proceso de noviazgo, donde no podían estar solos, donde había mucho tabú a nivel del toque físico, de los abrazos, los besos fuera del matrimonio, y eso hacía que las personas más adelante tuvieran problemas en su vida sexual.
y cuando finalmente se casaban y formaban una familia. Y es por todo este estigma que se creaba alrededor de la sexualidad. Yo en lo personal soy creyente y sí creo que deben haber ciertos límites bíblicos en torno a la sexualidad, pero estamos hablando de extremos que se salen de lo que es biológico y de lo que es normal. Como les decía, imponen pensamientos muy rígidos o una forma de pensar que se va al extremo. Por lo general, los sanos se mantienen en algún punto medio. Cuando estamos en situaciones sanas, se consideran otras perspectivas, se toman las críticas, hay apertura, pero en estos lugares hay una mentalidad muy rígida, muy cerrada y por lo general en su forma de pensar y en su accionar se van a los extremos. Así que una forma de darse cuenta de que estás en una secta es esa rigidez y esos límites cerrados ante cosas que son perfectamente normales. El segundo tipo de control del que habla Steven Hassan es el control de la información. Y en este punto, estas organizaciones tratan de restringir la información a la que tiene acceso la persona para que no escuche otros puntos de vista o no sea convencido de que existe un problema en esa organización. Y verás esto de la siguiente manera. Van a retener información importante para que tú solo sepas lo que ellos quieren que tú sepas. Van a manipular también la información, te dirán algunas cositas y otras no, para que tú solo puedas tomar decisiones en base a lo que ellos te dicen. Te van a desalentar de acudir a otras fuentes. Por ejemplo, en la organización en la que yo estuve, no les gustaba que tú escucharas prédicas de otras organizaciones, sino que tú te limitaras, como ellos le decían, a la comida que te servían allá, que no buscaras más. Y eso es una señal de alerta. También te van a prohibir hablar con personas que salieron de esa organización o van a crear una división para que tú ni siquiera te atrevas a acercarte a esas personas. Casi siempre a la persona que se va de una organización como esta le van a montar una campaña de desprestigio donde van a hablar muy mal de esa persona o van a justificar esa salida, no como que esa persona está saliendo de una secta, sino como motivos personales o van a dañar el carácter y la reputación de esa persona para que los demás no le quieran escuchar. En casos más extremos, como les decía anteriormente, hay sectas que te piden que cortes todo el contacto con las personas que se han ido. Dentro de este mismo renglón también va a haber una creación de propaganda particular de esa organización. Hay muchas sectas que crean material propio, prédicas, folletos, libretos, que son muy particulares de su doctrina. Por ejemplo, en la secta en la que yo estuve, ellos escribían, o sea, pasaban a computadora las prédicas que se daban en esa organización, las grababan y luego las transcribían y de eso hacían folletos que se los distribuían a los miembros y en base a eso se distribuía toda la información de esa secta. O sea, toda prédica partía de alguna idea que estaba en esos folletos y a ellos no les gustaba que tú escucharas otras agrupaciones, otras iglesias, que tú visitaras otras iglesias. Hay sectas incluso que restringen el tipo de música que tú puedes escuchar. O sea, tiene que ser música de esa organización. Y de esa manera hacen que tú no escuches nada que no sea de ellos. Nuevamente, eso se le llama propaganda y es una señal muy clara de que no es un grupo normal. Otra cosa que se da mucho dentro de lo que es el control de la información es que ellos van a alentar a que los miembros se espíen mutuamente y se delaten. Recuerden que en estos grupos el liderazgo tiene un poder absoluto. Y las personas, para estar bien con el líder y para evitar consecuencias negativas, muchas veces de manera inconsciente incluso, van a tratar de agradar a ese líder. Y si para hacerlo tienen que delatar a una persona que no se está sometiendo o no está obedeciendo, lo van a hacer. Y esto lo he visto no solo en sectas religiosas como en la que yo estuve, sino incluso en organizaciones que no tienen nada que ver con lo religioso. Las personas solo para sobrevivir dentro de ese ambiente tóxico, si tienen que delatar y pisotear a otras personas, lo van a hacer en ese afán por sobrevivir dentro de un ambiente que no es sano.
Y por último, dentro de esta categoría está el hacer una diferencia muy marcada entre los de adentro y los de afuera. Ellos no van a ver a las personas que no forman parte de su organización de una manera amable, bonita, inclusiva. No, van a ver a los que no pertenecen a esa organización como personas de razonamiento inferior, de menor iluminación o incluso como personas perdidas. Hay organizaciones que le inculcan a sus miembros que solo obtienen la salvación a través de esa organización y quien no sea parte de ellos se pierde, se va al infierno o le pasarán cosas muy negativas. Entonces, cuando ves que hay una cultura muy marcada entre los de adentro y los de afuera, estás contemplando una secta. La siguiente categoría es el control del pensamiento. Y yo creo que aquí es donde está uno de los componentes más importantes, porque muchas de estas sectas no actúan de una manera que tú puedas captar que estás en una secta. De hecho, una de las señales de que estás en una secta es que no piensas que lo estás. Así que la primera forma de identificar si hay control del pensamiento dentro de una organización es ver que las personas que son parte de esa organización piensan que tienen la verdad absoluta, que su verdad es la superior, que los demás no tienen esa misma iluminación, que lo que los demás creen está totalmente errado y tendrá consecuencias para ellos, mientras que los que están adentro sí están seguros y sí conocen la verdad absoluta. Y nuevamente esto habla también de ese pensamiento rígido, de que solo ellos saben y solo su forma de hacer las cosas es la correcta. También inculcan el pensamiento a blanco y negro, no dan espacio para todo el matiz de colores que es la experiencia humana, o solo estás bien si haces las cosas como ellos dicen y mal si no lo haces, porque no hay un punto medio ahí adentro. Entonces muchas veces las personas que están dentro de estas organizaciones tienen esta forma de pensar rígido y a blanco y negro. Yo misma en mi proceso de desprogramarme he tenido que ver cómo esto me ha afectado a mí y cómo en momentos he visto situaciones solamente de dos maneras, sin contemplar que dentro hay colores, hay grises, hay matices. Así que esto es uno de esos rasgos muy claros de una secta. También utilizan un lenguaje muy particular, cargado de significado para los miembros de esa iglesia. Por lo general, en una secta le van a poner ciertos nombres a cosas que pasan dentro de esa iglesia, cosas que si alguien viene desde fuera por primera vez va a quedarse preguntándose, pero ¿qué es esto? ¿De qué hablan? Por ejemplo, en la secta a la que yo pertenecí, a los pastores se les decía ancianos. Al proceso de pedir confirmación se le llamaba pedir visiones. Al proceso de noviazgo que ellos supervisaban se les llamaba caminar el año. Entonces tenían muchos términos muy particulares de ellos y que también crea un sentido de pertenencia dentro de las personas, de wow, y yo sé cómo opera esto, yo soy parte de esto, yo conozco este lenguaje especial. Y siempre es un lenguaje cargado de clichés, de cosas que van a crear una conexión emocional dentro de ti. También fomentan solo pensamientos buenos y en esa forma de manipulación tratan de que tú solo veas las cosas como ellos las ven. Por ejemplo, si tú ves algo que no está bien en los líderes, te van a decir que estás mal porque está siendo negativo, esa persona hace esto bien y esto bien, ¿cómo es que vas a hacerle una crítica a una persona tan excelente, tan iluminada? También hay algunas sectas en las que se promueve un positivismo que es tóxico, donde no hay espacio para sentir emociones que son humanas y normales. Y de eso voy a hablar con más detalle cuando hable del control de las emociones. También rechazan el pensamiento racional y lógico. ¿Y qué decir del pensamiento crítico? Son cosas que dentro de esta organización no quieren que tú hagas. Ese pensamiento lógico, si tú lo desarrollas, puede llevarte a analizar las cosas, a discernir lo que hay en ese lugar y a ellos no les conviene.
No les conviene que tú pienses por ti mismo, que tú hagas críticas, que utilices tu pensamiento racional. También se prohíben las críticas al líder, a la organización, y vas a ver serias consecuencias que le llegan a la persona que se atreve a decir algo del líder o a decir algo de la organización. Etiquetan a las demás organizaciones como organizaciones con creencias erróneas. Hay lugares donde les llaman herejes, o sea, le ponen un nombre a las personas que no son parte de la organización o que no creen como ellos, siempre con un nombre negativo que te haga pensar que están equivocados y que no tienen la verdad. Y por último, dentro del control del pensamiento, tratarán de inculcarte una nueva realidad, o sea, que tú veas el mundo de una manera muy diferente. Yo recuerdo en mi propia experiencia haberme sentado con alguien que no era de la organización, y esto pasaba muy poco porque por lo general yo pasaba todo mi tiempo con personas que eran de ahí, pero en una ocasión me senté a hablar con alguien y empecé a comentarle algunas cositas que yo había hecho, ciertas decisiones que había tomado, siguiendo los lineamientos de la iglesia a la que yo pertenecía. Y cuando esa persona escuchó lo que yo había hecho, siguiendo lo que se cree en esa iglesia, esa persona se quedó en shock. Y yo recuerdo que fue uno de los primeros momentos como que me hizo despertar, porque en ese momento fue como que yo noté lo diferente que era mi forma de pensar y la realidad en la que yo vivía comparada con la realidad de otras personas. Y esto es por todo ese trabajo a nivel de tu pensamiento que van haciendo, lavándote el cerebro, normalizando cosas que no están bien para que tú las veas como el ideal, como lo correcto. Incluso dentro de estos grupos vas a ver actos de abuso que son normalizados y que son vistos como buenos y válidos. Todo producto de la manipulación y de todo este proceso de lavado del cerebro. Y hablemos ahora de otro de los aspectos que yo creo que es el que más encadena a una persona a una secta, y es el control de las emociones. Cómo estas personas usan nuestras emociones humanas y normales para ellos lograr sus objetivos. No solo para cegarte y que tú no veas lo que ellos están haciendo, sino para que te quedes a pesar de todas las cosas anormales que pasan dentro de la organización. Y lo primero es que te van a inculcar fobias o miedos para que tú entiendas que solo estás seguro si estás en ese lugar. Hay lugares que te inculcan un miedo al infierno y te dicen que irás de seguro al infierno si no sigues sus reglas o si no estás dentro de esa organización. Hay organizaciones que ese fin del mundo te lo pintan como una cosa grandísima, y sé de niños que han crecido en sectas con un miedo terrible al fin del mundo, al infierno, y viven su vida consumida por el miedo. Conozco personas dentro incluso de la secta en la que yo estuve que, si analizo su vida, han vivido toda su vida en base al temor, tratando de evitar eso que le dice la secta que les puede pasar. También etiquetan emociones o pensamientos como mundanos, carnales, poco espirituales, como malos o equivocados. Cosas nuevamente que son perfectamente normales. Dentro de la secta en la que yo estuve, se le ponía un nombre espiritual a todo. Por ejemplo, si una persona estaba triste, lejos de pensar que había pasado por una situación que lo ameritaba, decían que tenía un espíritu de tristeza. Si un niño se portaba mal, era un niño con un espíritu de mala conducta. Si una persona estaba deprimido, tenía un espíritu de depresión. Y a todo le ponían un nombre espiritual donde todo era causado por un demonio, cuando hay situaciones totalmente normales y biológicas. Yo sé de niños en la organización en la que yo estuve, a las que se le hizo un exorcismo para sacarle un demonio de mala conducta, cuando realmente eran niños. También cuando criticabas a algún líder, te hacían sentir que era un problema tuyo, que tú estabas débil espiritualmente o que tú no ves las cosas de la manera correcta, que tienes un lente negativo, que no estás viendo con claridad, o quizás te falta oración o te falta seriedad o un mejor dominio de tus emociones, pero nunca te van a permitir ver dónde está el problema realmente. También promueven pensamientos de culpa en ti para que tú te quedes ahí.
Veía mucho en el lugar donde yo estaba y lo veo en otras organizaciones también y en las historias de personas que me cuentan lo que han vivido, que una de las mayores estrategias que utilizan estas organizaciones y líderes tóxicos es avergonzar públicamente. O sea, si alguien no se está alineando a su código de conducta o haciendo las cosas que ellos esperan, se van a asegurar de que todo el mundo en esa organización se entere de lo que tú has hecho. No solo para enseñarte la lección a ti y que tú te detengas y ni siquiera intentes cuestionar nada, sino para que todos los demás que están observando también se sometan al ver lo que le ha pasado a esa persona que tuvo el atrevimiento de hacer o decir algo que iba en contra de los líderes. Yo llegué a observar en la organización en la que estuve que los líderes podían dedicar una prédica de un domingo entera a criticar la conducta de un miembro particular de la iglesia. Y obviamente cuando esos líderes hablaban, todo el mundo sabía de quién estaban hablando. Ustedes se imaginan la vergüenza que sentía ese miembro cuando claramente se estaba hablando de ellos. De esa manera ellos lograban que las personas se sometieran para evitar esa vergüenza y para evitar sentirse de esa manera tan negativa. Otra forma en que vi esto de apelar a la culpa y a la vergüenza dentro de las personas es, por ejemplo, que en esta organización a ellos les gustaba acaparar tu tiempo, y esto lo he visto en otras organizaciones tóxicas también, que tú les dediques casi todo tu tiempo a ellos y no te dediques a cosas que son necesarias de tu vida como persona. Por ejemplo, en esta iglesia hacían algunos 4 o 5 cultos o reuniones diferentes, cultos de oración en casas de hermanos, y esas reuniones a veces eran en horario laboral, y desde el púlpito llegaba un mensaje que te decía: esos hermanos que no van a esas reuniones se están perdiendo de esta gran bendición o no están creciendo espiritualmente porque no van, cuando esa reunión la hacen dentro de un horario laboral. Entonces tú llegabas a decir: wow, no estoy priorizando a Dios porque estoy dándole prioridad a mi trabajo, cuando es algo totalmente normal. Yo recuerdo haber escuchado esas cosas y haberme quedado sorprendida, y obviamente todo te lo empaquetaban con un verso de la Biblia. Hay un verso bíblico que dice que busquemos el reino de Dios y su justicia primero, y después todo lo demás nos será añadido. Entonces, en base a eso te querían disuadir de producir, de prosperar, para que les dedicaras todo tu tiempo. Así que ojo con estas conductas donde te hacen sentir que wow, eres menos espiritual si no estás haciendo estas cosas. Incluso a veces alaban a los que se someten tanto que a ti te da como vergüenza y quieres ser como ellos, quieres estar bien con el líder y que también hablen bien de ti. También alientan a las personas que están dentro de la organización a que rechacen a los que se han ido, o a sus amigos y familiares que no apoyan su decisión de estar dentro de este lugar. Yo diría que uno de los rasgos que más te dice que estás en una secta es el aislamiento. Cuando estás aislado del mundo, de las personas a las que tú le importas, esa es una señal de que algo no anda bien. Todo lo sano siempre va a promover que puedas estar en esas relaciones que te hacen bien, que puedas estar con tus familiares y tus amigos. Entonces, donde no te permiten hacer eso es una clara conducta de control. También te siembran un miedo terrible a irte, porque indiscutiblemente va a venir una consecuencia. En ocasiones es algo menos grave, aunque igual de doloroso, como una campaña de desprestigio, donde inventan cosas sobre ti, dicen todo lo malo que has hecho como ser humano, en qué te has equivocado, para que los que te ven piensen: wow, esa persona se fue porque tiene una falla en su carácter, pero no porque realmente despertó. O hay consecuencias negativas como el rechazo de toda esa comunidad. En mi caso, irme de esa organización representó perder mi matrimonio de 10 años con una persona de esa organización. Cuando yo me fui, me desprogramé. Esa persona no quiso resolver la situación, no quiso buscar un entendimiento, simplemente abandonó la relación. Entonces, estas son cosas que, si estás en la organización y sabes que tienes que irte, a veces te pueden hacer
pensarlo bastante, porque sabes que lo que viene no va a ser fácil. Y también por esos temores de que vendrán cosas negativas para ti si tú te vas de ese grupo. Y por último, te inculcarán la idea de que no hay una sola razón legítima para querer irte de ese lugar. Que si te quieres ir es porque eres débil y no estás aguantando lo que Dios quiere que tú aguantes, o es porque no oras lo suficiente, o porque te estás creyendo ideas erradas, el enemigo o personas inescrupulosas se están metiendo ideas en tu cabeza, una cizaña. Para ellos nunca va a haber un motivo válido para tu irte. Yo recuerdo cuando yo me acababa de ir de este grupo, enviaron a una persona a mi casa que empezó a decirme, pero tú tienes un llamado muy hermoso, tú debes cumplir ese llamado. Y era porque yo ejercía ciertas funciones dentro de la iglesia y en un punto incluso llegaron a considerarme para ser líder de esa iglesia. Y yo dije que no, porque claramente dentro de mí yo sentía que hacerlo iba a ser faltarle a la integridad. Que si yo aceptaba eso iba a tener que decir y hacer cosas que iban en contra de lo que yo sabía que estaba bien. Pero esta persona me decía, no, te estás perdiendo de servirle a Dios en estas áreas. Sí, yo sé que la iglesia tiene cierta fama porque se había extendido los abusos y cosas que habían pasado ahí, hasta el punto de que se hizo un documental de la iglesia en la que yo estaba y se llegó a saber que era una secta. Entonces, aún con esa evidencia, una persona de esa iglesia vino donde mí a decirme, no, pero mira, aunque sea eso, tú tienes una función que ejercer, tú eres muy querida. Y a veces esa es otra forma en que te anclan a ese lugar, llenarte de amor, hacerte love bombing, ese bombardeo de amor, que tú sientas que el amor que tú has experimentado en ese lugar es como ningún otro. En esa secta en particular, eso es un componente gigante. Y de esa manera trataron de convencerme, pero ya yo estaba segura de que era una secta y que yo sí tenía un motivo válido para irme. Y era que yo quería estar en un lugar sano, donde me hablaran la verdad, donde yo pudiera vivir en integridad. Así que sí hay motivos válidos para irse de una secta. Tener libertad en tu mente, libertad en tu conducta, libertad en tu pensamiento y en tus emociones. No ser manipulado, no ser maltratado, no presenciar el maltrato de otros, que para mí fue una de las cosas que más me llevó a irme de ese lugar. Yo no podía ver cómo trataban a los que no se les sometían. Entonces, sí hay motivos válidos. Y aprovecho para decirte, si tú estás contemplando esta gran decisión de irte de una secta, y con todo lo que he descrito te das cuenta de que estás en una, irte de una secta va a ser el acto más valiente que quizás tengas que dar, ese paso enormemente delicado, pero hay vida después de una secta. En mi caso yo perdí a una de las personas que más amaba, a mi esposo de 10 años, a todo mi círculo social, pero he encontrado personas de bien fuera de ese lugar. Sí hay iglesias que funcionan de manera tóxica, hay iglesias donde hay falsa doctrina, hay organizaciones que funcionan de manera tóxica, pero esa es una excepción a la regla. No todos los lugares son así. Yo me mudé cuando terminó mi matrimonio, que mudar a otra ciudad, y allá encontré una excelente iglesia donde me apoyaron, me ayudaron, me adoctrinaron con doctrina sana. O sea, y encontré personas de un bonito corazón. Luego me mudé a otra ciudad por una oportunidad de trabajo y allá encontré iglesias sanas. Me puse a visitar y encontré varias opciones con liderazgo que se veía sano. Entonces, hay otras opciones. Pierdes personas, pero ganas otras personas. Yo he encontrado amistades que en mi caso son cristianas y comparten mi fe, preciosísimas, personas que valoro muchísimo y que me dan un amor verdadero, no basado en si me someto a su forma de pensar, si hago las cosas que ellos quieren, si pienso y hablo como ellos quieren, personas que me aman en mi versión más auténtica. Entonces, hay vida después de una secta. Sí te va a costar,
Sí van a pasar algunas cosas negativas, pero no tan catastróficas como ellos te dicen. Y aunque habrá un duelo y un sentido de pérdida, también habrán ganancias. Y créeme que la ganancia de tu libertad no tiene precio. Yo hoy en día doy gracias a Dios, cuando miro hacia atrás no lamento esa decisión para nada. De hecho, la volvería a tomar y mucho antes. Así que esto ha sido todo por el momento. Espero que esta herramienta del modelo Byte te haya servido. Si crees que alguien está en una secta y está receptivo a escuchar información, no dudes en compartírselo. Si estás batallando con el abuso espiritual, con haber salido de una secta, con el aislamiento, tengo un grupo de apoyo que te puede ser útil. Se llama Cristianos Sanando del Abuso Espiritual. Es un grupo de apoyo en Facebook donde hay personas que son sobrevivientes de abuso espiritual y que te pueden ayudar, te pueden escuchar, te pueden orientar o aconsejar. El link para ese grupo está aquí mismo en la descripción de este video. Así que está ese recurso disponible para ti. También si deseas contactarme, tengo una dirección de correo electrónico que está también en la descripción del video. No puedo llegar tristemente a todos los mensajes y darles respuestas porque, como se imaginarán, recibo muchos mensajes en Instagram, en Facebook, aquí en YouTube, los comentarios que siempre trato de leerlos. De hecho, de ahí sale mucho del contenido, de temas que ustedes me piden que desarrolle. Así que estaré pasando por los comentarios. Si hay algo que te gustaría que desarrollara con mayor detalle, no dudes en ponerlo ahí que estaré leyéndote. Así que bueno, esto ha sido todo por el momento. Muchas gracias por acompañarme. Dios te bendiga y prospere cada uno de tus pasos. Nos veremos, Dios mediante, en otra ocasión.